Segunda parte de esta animación que estamos haciendo. Vamos a ver cómo viene, cómo sigue esto. Muy bien, acá estábamos, nos habíamos quedado acá, en los espacios. Bueno, qué íbamos a mostrar, qué íbamos a hacer. Acá tenemos una selección de algunos renders y lo que quería mostrar el cliente. Avanzamos y habíamos quedado que después, hoy íbamos a ver, espera, esto, perdón, no tengo la cámara ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Em, que íbamos a ver un poco cómo seguimos. Esto sigue avanzando, por supuesto, y hoy vamos a ver ya un poquito de los primeros blancos animados. Muy bien, después de esto empezamos a armar un timeline. Timeline con las cosas y con la información de luz que queremos mostrar. Nunca mostramos luz en un video, ¿no? Porque sería muy no complejo, sino que demoraría mucho chequear la luz con el cliente en un video. Entonces, lo primero que hacemos es chequear la luz, generalmente con los renders que ya hicimos, en, en estático, o sea, en un still frame. Y generalmente es la misma luz. Por supuesto, si hace falta, si tenemos pensado hacer un plano corto o algo, tiramos un render chiquito como el que ven acá. Este que ven acá, voy a agarrar un lápiz. Esto está tirado nuevo, esto ya era un render viejo, el detalle también está tirado nuevo. Este que ven acá, entonces vamos armando en diferentes partes de lo que queremos mostrar. El cliente quería ver primero entrar desde afuera, o sea, desde el exterior del edificio que está acá, ir mostrando la cafetería y después pasar al patio y después entrar a las unidades funcionales y seguir por la terraza. Esto entonces se dividió en 1, 2, 3, 4 y les cuento que, bueno, cuando ya hicimos esto, el cliente se dio cuenta que quería mostrar más cosas, entonces el video va a ser un poco más largo. Y acá estuvimos de acuerdo. La verdad era muy corto, pasaban las cosas muy rápido, el proyecto no, necesitaba un par de segundos más. Así que vamos a mostrar otra unidad funcional y algo más de la terraza. Pero bueno, hecho esto, reunión con el cliente, vamos, venimos, empezamos a tirar los primeros blancos de esto, que es esto que está acá, ¿no? Empezamos, bueno, acá hay unas correcciones básicas, algunos comentarios nuestros y del cliente también, cositas de detalle, extender frenos de cámara. Estas son las correcciones sobre lo que voy a mostrar ahora, que vimos que ya estamos tirando blancos y videos. En fin, entonces dijimos 1, 2, 3, y ahora vamos a ver más o menos cómo va quedando esto y después le voy mostrando las correcciones que hace el cliente y nosotros también internamente sobre estos primeros blancos y aproximación de lo que se va a ver. Ya lo tengo listo por acá. Antes de ver esto quiero mostrarles también algo que hacemos, y es medio, no sé si es trampa o truco o vale todo. Por ejemplo, vamos a ver, voy a abrir un video, Premiere. Acá, a ver, ven que, por ejemplo, este es un primer videito de una parte del video que es mucho más largo. Y ven que acá esto vuela, o sea, no está bien, a nadie le gusta que esto vaya tan rápido, pero para el renderista son mucho menos frames y mucho más rápido poder hacer esto, sacarlo en menos frames y a esta velocidad. Es un testeo mucho más rápido y lo que logramos después con un programa es hacerlo más lento. Recuperamos la info, sale más lento y sale mucho más visual y más lindo para la cámara. Entonces ténganlo en cuenta, si quieren, bueno, después les cuento qué programa es en el próximo capítulo, es bastante fácil hacerlo, como que te agarra el video, te lo lee y le suma frames y cositas y pasa de ser, a ver, algo así, con mucho menos frames, mucho más rápido para mirar, a algo así, mucho más entendible, más lindo para los ojos. Toda esa gente de atrás, como ya saben, se va a ir. Parece que están viendo unos maniquí rarísimos. Bueno, vamos ahora a ver la partecita número 1, que es esta de acá. 1 lo queremos mostrar, a ver cómo va quedando esto. Perdón, acá tengo, por supuesto, ahora les voy a mostrar. Cada videito de estos son pedacitos distintos y los unimos. Lo que voy a mostrar ahora es la unión ya de esos grises. Acá tenemos, quizás pongo pausa, en los primeros, esto que ven más lento ya, porque ya o sea, era más rápido y lo hicimos un poco más lento y nadie se va a dar cuenta de que faltan frames en el medio. Entonces arranca así, por supuesto desde afuera,
Esto vuela, le vamos a hacer esa pasada también. Acá no sé si se acuerdan que el comentario era que una persona pase por delante. Está bastante bien, le da como humanidad a todo esto, porque poner personas 3D caminando por ahí, dando vueltas, es realmente horrible. Es algo que no queremos hacer, pero quizás para mostrar un poco, esto es un recurso que nos pareció válido, porque pasa ahí caminando, casi que no lo ves, en buena plantita. Acá ya entramos, como ya entramos al local, fuimos de afuera, voy para atrás. Afuera merece un poco más también para mí. Hay unos pedacitos de corto que el cliente no quiso, que los vamos a usar igual. Mostramos eso, pasa esta persona, hay unas hojitas moviéndose, y acá ya entramos. Esto también está muy rápido, es una de las correcciones nuestras. Eso también debería estar más largo. O sea, les voy contando cosas de lo que vamos a ver después. Medio que te quedás con ganas, ¿no? De ver. Acá vas para allá. Y un poquito más, ¿por qué no? Bueno, lo vamos a hacer más largo. Vuela también. Estos primeros planos siempre nos gusta que la cámara pase por algo que te genere como una profundidad o aún fuera de foco. Te da como la expectativa de ver qué va a pasar después. Es un recurso que usamos mucho. Como ahí también ven que se quedó corto ahí. Acá tiene que seguir un poco más. Va a seguir un poco más para la derecha y por supuesto siempre más lento. Más del bar, todo vuela. Y esta es la parte 1. Parte 1. La parte 1 del video largo, ¿no? Por supuesto, y el cliente después puede usar esto, partirlo en pedacitos, unirlo como quiere, mostrarlo y largarlo como él quiera a sus redes sociales, a su página web. Por eso esto tiene que estar pensado por pedacitos. Ahora vamos a ver el 2, que es, bueno, esta era la idea más o menos. Tiramos, esto es un render, un still frame. Render pedacitos de cómo ver los colores. Y ver esto, detalle de la escultura con parasoles, eran unos pocos de la idea. Y acá se comenta que ahí es la intro a la unidad funcional. Voy a darle clic a la parte 2. Acá ya estás como enfilando, ¿no? Para el fondo, para el jardín, te das cuenta que hay algo ahí atrás, los tiempos están bien, y acá va para atrás y vuela de vuelta. Vuela de vuelta, estos planos están muy lindos, mirando para abajo, te da esta cosa de que ganas de tomarte un café ahí, por lo menos a mí. Y acá lo que querían ver, la escultura y el detalle del parasol, cómo se abre. Esto después va a conectar con el interior de los parasoles, como la luz entra por estos parasoles. Acá, como están blancos, no ven que el parasol es un... A ver, lo voy a mostrar. Tiene como este sistema de... Es una malla que la luz entra por ahí. En la prueba está blanco y tiene... Lo ven acá. En la prueba está en blanco y la luz no pasa, pero va a pasar. Entonces ahí se abren, que está bastante bueno, tiene que quedar más lento. Ahí estaría bueno también hacer como un pequeño... ¿Dónde estoy? Un zoom sobre esto, porque no estaría bueno. Se abre, pasa por acá, empiezan a ver más de todo esto. Y termina la parte 2. Vamos acá de vuelta a la parte 3, que es el acceso a la unidad funcional. Detalle para soles, detalle movimiento cocina, descubrir el espacio. Estas son cosas de las reuniones, ¿no? Que vamos hablando bastante más amplio. Y acá es, bueno, ya que vimos esto, ven que acá hay algunas correcciones sobre el video. Esta es como, che, te mostramos esto, pero se va a ver así después, sin la gente, obvio, en el video. Y acá, bueno, los que le dije recién, más lento, extender frame de lámpara, los que dije para hacerlo más largo. Arrancar con persona cruzando, eso ya está hecho. Acá correcciones de arquitectura. Y vamos a ver ahora la parte, esta, 3. Acá en el detalle, esto seguramente lo vamos a conectar con el anterior. Siempre que ven esto tan rápido, va más lento. Es bastante, acá ya nos metemos en unidad funcional, vuela. Unos primeros planos fuera de foco. Esto, el render te lo triplica el tiempo de render, pero queda bien. Mostramos la unidad funcional. Ahora seguramente vamos a ver estos planos son, bueno, ya los habrán visto por todos lados, están buenos, quedan bien. Y acá ven lo que les decía, acá se aisló el material este para que podamos ver este efecto de la luz, si no esto estaría todo oscuro, si estaremos renderizando esto en blanco. Así le queda muy lindo esto y te da una sensación de estar sentado ahí tomando algo y como entra la luz suavecita por la ventana. Perfecto.
Este es el... Y después, que todavía no está hecho, vamos a hacer los blancos de la terraza, que estos son renders del proyecto, algunos del proyecto y otros pequeños renders que hicimos acá para empezar a ver cómo se va a ver este video. Seguramente acá la idea es que cierre con una cámara algo así y que sea como un pasada de tiempo acá, que se vaya del día a la noche y ver la pileta prendida. Vamos a ver si... decirlo es muy fácil, hacerlo vamos a ver si se logra. Los veo, bueno, la próxima voy a seguir subiendo desde el avance de este video, que por ahora está quedando muy, muy, muy bien.